Capítulo 2. Esta revelación fue concedida a una criatura simple e iletrada, viviendo en la carne mortal, en el año de nuestro Señor de 1373, el 13º día del mes de mayo. Anteriormente la criatura había deseado tres gracias, como don de Dios. La primera era la contemplación de la pasión, la segunda una enfermedad corporal, y la tercera recibir tres heridas como don de Dios. El 8 de mayo, según los manuscritos del British Museum de Londres, en Sloane 2499 y Sloane 3705 en adelante, en lo que parece una errata del copista número 8 y número 13, en cuanto a la primera, me parecía que tenía alguna experiencia de la pasión de Cristo, pero deseaba tener más por la gracia. Así pues, por la gracia de Dios, habría querido haber estado en aquel tiempo, como Magdalena, y con los otros amadores de Cristo, para ver con mis propios ojos la pasión que nuestro Señor sufría por mí, de manera que pudiera haber sufrido con Él como aquellos que le amaban. El manuscrito de Humbert añade, aunque yo creía firmemente en todos los dolores de Cristo, como la Santa Iglesia así nos muestra y enseña, y como los cuadros de la crucifixión representan. Pues entonces, esto ha sido hecho por la gracia de Dios y según la enseñanza de la Santa Iglesia, para que reflejen la pasión de Cristo en la medida en la que el entendimiento humano lo puede conseguir, es decir, puede conseguir tal cosa. Así pues, deseaba yo una visión corporal, en la que pudiera tener más conocimiento de los dolores corporales de nuestro Salvador y de la compasión de Nuestra Señora y de todos sus verdaderos amadores que vivieron en aquel tiempo y que vieron sus sufrimientos, pues habría sido uno de ellos y habría sufrido con ellos. Nunca deseé ninguna otra visión o revelación de Dios hasta que mi alma se hubiese separado del cuerpo, pues creía que yo sería salvada por la misericordia de Dios. Y esa era entonces mi intención, porque deseé después, debido a esta revelación, tener una contemplación más verdadera de la pasión de Cristo. En cuanto a la segunda gracia, vino a mi espíritu con contrición un don libre que yo no buscaba, un deseo de mi voluntad de tener como don de Dios una enfermedad corporal, y deseaba que la enfermedad fuera tan grave que pareciese mortal, para así poder recibir todos los méritos que la Santa Iglesia tuviera que darme, de modo que yo misma creyera que me iba a morir, y todos aquellos que me vieren pensar en lo mismo, pues no quería ningún consuelo humano ni terrenal en esta enfermedad, quería sufrir todo tipo de dolor corporal y espiritual y los mismos sufrimientos que habría tenido si hubiese muerto, todos los miedos y tentaciones de los demonios y cualquier otro dolor, excepto la muerte del alma. Así lo deseaba porque quería ser purificada por la misericordia de Dios y después vivir más para su gloria, gracias a esta enfermedad. Porque esperaba que esto sería para mí una recompensa cuando muriera, porque deseaba estar pronto con mi Dios y Creador. Y estos dos dones, que son la pasión y la enfermedad que yo deseaba de Él, tenían una condición, pues me parecía que no era esa la práctica normal de la oración, y por lo tanto decía, Señor, tú sabes lo que quiero, así que concédemelo, si esa es tu voluntad, y si no lo es, Señor, no te disguste, porque yo no quiero nada que tú no quieras. Deseaba esa enfermedad en mi juventud cuando yo tenía 30 años. En cuanto a la tercera, por la gracia de Dios y la enseñanza de la Santa Iglesia, concebí un gran deseo de recibir tres heridas. Precisa aquí el origen de este deseo. En cuanto al tercero, yo oí contar a un hombre de la Santa Iglesia la historia de Santa Cecilia, y por su explicación yo entendí que ella había recibido tres heridas, la de la espada en el cuello, y por ellas murió. Esto también se menciona en el capítulo 1. En mi vida, a saber que la herida de la verdadera contrición y la herida de la compasión del amor y la herida de desear ardientemente a Dios con toda mi voluntad, así como pedía las otras dos de manera condicional, yo pedía esta tercera urgentemente sin condición alguna. Los dos deseos que yo he mencionado en primer lugar salieron de mi espíritu y el tercero permaneció continuamente en mí.